Alguien nos preguntó, ¿qué propósitos proponen para Año Nuevo? Y sentimos esa incomodidad familiar. No porque la pregunta sea ingenua, sino porque revela algo que el Tao conoce desde hace mucho tiempo. Estamos adictos a las líneas rectas en un universo de espirales. El Año Nuevo no es una puerta, es un punto en un ciclo que nunca dejó de girar. Y lo que el taoísmo nos ofrece no son mejores propósitos, sino una forma radicalmente distinta de relacionarnos con el cambio mismo. La industria del Año Nuevo se sostiene en una mentira hermosa, que podemos dejar atrás quienes fuimos. Que el 31 de diciembre a las 23:59 somos una versión y a las 00:01 podemos ser otra. Borrón y cuenta nueva. Pero el Tao Te Ching es brutal con esta fantasía. En el capítulo 40 dice, el retorno es el movimiento del Tao. No hay línea recta. No hay escape. Solo hay transformación continua. Y la pregunta no es si vas a cambiar, sino si vas a fluir con el cambio que ya está ocurriendo o si vas a resistirlo. Y aquí está el problema. El 90% de los propósitos de Año Nuevo fracasan antes de febrero. No por falta de voluntad, no por debilidad, no porque seas culpable de algo, sino porque están construidos sobre una incomprensión fundamental de cómo funciona el cambio real. Le estamos pidiendo a la semilla que sea árbol en enero, y el Tao simplemente observa y dice, cada estación tiene su cualidad. En el hemisferio norte, el invierno no es momento de florecer, sino de gestar. En el sur, el pleno verano tampoco pide lo mismo que el otoño. Cada ciclo natural tiene su ritmo, y los propósitos de Año Nuevo nos obligan a todos a forzar el mismo movimiento, sin importar en qué estación real estemos, geográfica o existencialmente. Entonces, ¿qué es realmente un ciclo desde la perspectiva taoísta? Imagina el símbolo yin-yang. Lo que la mayoría no ve es que cada extremo contiene la semilla de su opuesto. El punto blanco en lo negro, el punto negro en lo blanco. Esto no es poesía. Es una descripción precisa de cómo funcionan las transiciones reales. Lo que estás terminando ahora, en este ciclo que cierra, ya contiene la semilla de lo que viene. Y lo que quieres comenzar en enero, ya estaba gestándose en tu cansancio de octubre, en tus sueños de noviembre, en lo que dejó de funcionar en agosto. Es aquí cuando entra el concepto más incomprendido del taoísmo, Wu Wei, el no hacer, la no acción, la acción sin forzar, pero no como pasividad, sino como la diferencia entre empujar el río y crear condiciones para que el agua fluya. Tus propósitos habituales de Año Nuevo suelen empujar el río. El Tao te propone algo más sutil y más potente. Reconocer hacia dónde ya está fluyendo y alinearte con ello. En lugar de 3 propósitos, te proponemos 3 preguntas, pero no las respondas con la cabeza. Respóndelas con el cuerpo, con lo que ya sabes, sin saber que lo sabes. Primera pregunta: ¿qué está dejando de existir naturalmente? No qué debo cambiar, sino que ya perdió fuerza, que se sostiene solo por inercia o por miedo a soltarlo. El otoño
no se pregunta si debes soltar las hojas. Simplemente deja de enviarles savia. ¿Qué en tu vida está pidiendo esa misma gentileza? Segunda pregunta. ¿Qué semilla ya está germinando? No qué debería crear, sino qué ya está comenzando sin que lo hayas decidido conscientemente. ¿A qué le estás dando más atención naturalmente? ¿Qué conversaciones se repiten más? ¿Qué te está llamando sin esfuerzo? La semilla no decide germinar. Las condiciones se dan y germina. ¿Qué condiciones ya se están dando en ti? Tercera pregunta. ¿Qué ritmo pide este ciclo? No qué meta alcanzar, sino qué velocidad, qué textura, qué cualidad de energía necesita este momento. Hay ciclos para expandir y ciclos para contraer. Hay ciclos para construir y ciclos para integrar. El Tao no es eficiente. El Tao es apropiado. ¿Qué sería apropiado ahora? Si quieres, puedes pausar el video y sentarte con esto. No pienses las respuestas. Siéntelas. El año nuevo no empieza a las 12 de la noche del 31. Ya empezó. Está empezando ahora mismo, en este cansancio específico que traes, en esa energía específica que sientes, en eso que ya no quieres seguir cargando, o en esa pequeña cosa que te llama sin que sepas por qué. El Tao no te pide propósitos. El Tao te pide atención. No te pide fuerza de voluntad. Te pide que te alinees con lo que ya se está moviendo. Y la belleza de esto es que es mucho menos impactante que los propósitos tradicionales, pero infinitamente más transformador. Porque no estás tratando de ser alguien que no eres. Te estás permitiendo convertirte en quien ya estás siendo. No hay borrón y cuenta nueva. Solo está el río. Y tú eres el río y el que camina por la orilla al mismo tiempo. ¿Qué está fluyendo ya a través de ti? Con cariño para este nuevo ciclo, el gran mapa de tu vida.